Primer viaje al Chonta. Capítulo 1. La caminata hacia lo desconocido. El sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles cuando el grupo 53 de Coyoacán inició su marcha. Nacho, el scout regordete de sonrisa fácil, caminaba al frente con Heréndira, su novia, siempre atenta a cada detalle del entorno. Aunque su cuerpo parecía pesado, Nacho tenía una fuerza inesperada que lo hacía cargar mochilas y cuerdas sin quejarse. Detrás de ellos avanzaban los 11 caminantes, 6 chicas y 5 chicos, todos con linternas colgando del cinturón y mochilas repletas de provisiones. El jefe del grupo, un hombre de voz grave y mirada serena, marcaba el ritmo con pasos firmes. La caminata hacia el río subterráneo del Chonta debía durar apenas 30 minutos, pero desde el inicio algo se sentía extraño. El bosque estaba demasiado silencioso. No había canto de aves ni zumbido de insectos, solo el crujir de las ramas bajo sus botas y el murmullo lejano del viento. ¿No les parece raro?, preguntó Heréndira, ajustando la correa de su mochila. Seguro los animales se esconden de nosotros, respondió uno de los chicos, intentando sonar despreocupado. Nacho, sin embargo, frunció el ceño. Sentía que el silencio no era natural, sino impuesto, como si alguien hubiera ordenado al bosque guardar silencio. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío. El sendero parecía alargarse, y aunque el jefe aseguraba que faltaban pocos minutos, los caminantes sentían que llevaban horas andando. Una de las chicas tropezó con una raíz, y, al levantarse, señaló hacia los árboles. Vi algo moverse, una sombra. El jefe negó con la cabeza. La imaginación juega trucos en lugares como este. Concéntrense en el camino. Pero Nacho lo había visto también. Una figura oscura, apenas perceptible, que se deslizaba entre los troncos como humo. No dijo nada, solo apretó la mano de Heréndira, que lo miró con inquietud. El grupo siguió avanzando, y pronto el murmullo del agua comenzó a escucharse bajo tierra. Era un sonido profundo, como un corazón latiendo en las entrañas del bosque. El jefe sonrió satisfecho. Ya casi llegamos. El Chonta nos espera. Nadie respondió. El silencio se había vuelto pesado, y cada paso parecía resonar demasiado fuerte. Nacho sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo el río lo que los esperaba, sino algo más, algo que había estado observándolos desde el primer instante en que entraron al bosque. Capítulo 2. Preparativos en la entrada del Chonta. El sendero terminó en un claro donde la tierra se abría hacia una grieta oscura. El río subterráneo del Chonta se dejaba escuchar como un murmullo profundo, un eco que parecía provenir de las entrañas mismas de la montaña. La entrada era un arco natural de piedra, húmedo y cubierto de musgo, semejante a la boca de un animal dormido. El jefe del grupo levantó la mano para detener a los caminantes. Aquí nos organizamos, dijo con voz firme. Revisen linternas, cuerdas y mochilas. Nadie entra sin estar preparado. Los chicos y chicas comenzaron a abrir sus mochilas, ajustando correas y probando las lámparas. Nacho, siempre dispuesto, cargó una cuerda extra y ayudó a una de las chicas a asegurar su equipo. Heréndira, mientras tanto, se acercó a una roca junto a la entrada. Allí, tallados en la superficie, descubrió símbolos extraños, círculos entrelazados y figuras que parecían manos abiertas. «Miren esto», susurró, llamando a Nacho. Él pasó los dedos sobre las marcas y sintió un frío intenso, como si la piedra respirara. El jefe se acercó, observó los símbolos y frunció el ceño. «Son viejas marcas de exploradores», dijo, intentando sonar convincente. «No les den importancia». Pero los caminantes no estaban tranquilos. Una de las chicas murmuró que los círculos parecían ojos, vigilándolos. Otro aseguró que había escuchado un susurro provenir del interior del túnel. El aire se volvió más pesado. El murmullo del río se transformó en un sonido rítmico, semejante a un canto lejano. Nacho sintió que el agua lo llamaba, como si su nombre flotara en cada ola invisible. Heréndira lo tomó del brazo. «Prométeme que no te separarás de mí», dijo con voz temblorosa. Nacho asintió, aunque en su interior sabía que algo lo atraía hacia la oscuridad. El jefe levantó la linterna y dio la orden. «Formen fila. El Chonta no espera». Los scouts se alinearon, y uno a uno comenzaron a entrar en la grieta.
La luz de las linternas apenas iluminaba unos metros, devorada por la negrura del túnel. El bosque quedó atrás, y con la última sensación de seguridad. Nacho fue de los primeros en cruzar el umbral. Al hacerlo, sintió que el aire cambiaba, más frío, más denso, como si hubiera entrado en otro mundo. El río subterráneo rugía bajo sus pies, y en ese instante supo que el viaje apenas comenzaba. Capítulo 3. Primer recorrido dentro del Chonta. El grupo avanzó lentamente por el túnel. Las linternas apenas iluminaban unos metros, y la oscuridad parecía tragarse la luz con voracidad. El aire era húmedo, impregnado de un olor metálico, como hierro oxidado mezclado con agua estancada. Las paredes del Chonta se estrechaban y se abrían de manera irregular, formando pasajes que parecían diseñados por una mano caprichosa. El murmullo del río acompañaba cada paso, un sonido constante que se confundía con los ecos de sus propias voces. «Esto es increíble», dijo uno de los chicos, intentando sonar entusiasmado. «Increíblemente raro», respondió una de las chicas, mirando hacia el agua que corría junto a ellos. Nacho caminaba al frente, cargando parte del equipo. Aunque su cuerpo parecía pesado, su fuerza era evidente, sostenía la cuerda y ayudaba a los demás a cruzar zonas resbaladizas. Sin embargo, era también el primero en escuchar algo distinto. Entre el murmullo del río, una voz repetía su nombre. «Nacho, Nacho». Se detuvo un instante, mirando hacia la corriente. Heréndira lo alcanzó y lo tomó del brazo. «¿Qué pasa?» «Nada. Pensé que escuché algo». El jefe los apremió a seguir. «No se detengan. El túnel es largo, y debemos mantener el ritmo». Más adelante, encontraron restos de fogatas antiguas, cenizas húmedas, piedras ennegrecidas y un pedazo de metal oxidado que parecía parte de una olla. Los caminantes se miraron entre sí, inquietos. «¿Quién habrá estado aquí?», preguntó uno. «Exploradores, quizá», respondió el jefe, aunque su voz carecía de convicción. Las linternas comenzaron a fallar. Una de ellas se apagó de golpe, y en la penumbra, una de las chicas gritó: «Vi algo. En el agua». Todos enfocaron sus luces hacia el río. Por un instante, el reflejo mostró una sombra que se movía bajo la superficie, demasiado grande para ser un pez. El agua se agitó y luego volvió a la calma, como si nada hubiera ocurrido. El grupo siguió avanzando, pero el ambiente se volvía más hostil. El túnel parecía alargarse, como si jugara con ellos. Cada paso era más pesado, cada respiración más difícil. Nacho sentía que el río lo observaba, que lo reconocía. Heréndira lo miró con preocupación. «No me gusta cómo te mira ese lugar», susurró. Nacho no respondió. Sabía que el Chonta lo había elegido, aunque aún no comprendía por qué. El jefe levantó la linterna y señaló hacia adelante. «Allí descansaremos. Hay una cavidad más amplia». El grupo obedeció, aunque en sus corazones sabían que el verdadero descanso era imposible. El Chonta los había recibido, y ahora los mantenía dentro de su vientre oscuro, jugando con sus mentes y sus miedos. Capítulo 4. La noche en el interior. El grupo se detuvo en una cavidad amplia del río subterráneo, un espacio donde las paredes se abrían como un salón natural. Allí decidieron pasar la noche. El jefe ordenó encender las linternas de repuesto y colocar las mochilas en círculo, como si aquella disposición pudiera brindarle seguridad. El aire era húmedo y helado. Cada gota que caía desde el techo resonaba como un tambor lejano. Los caminantes se acomodaron en sus sacos de dormir, intentando ignorar la sensación de que el túnel respiraba junto a ellos. Nacho se recostó junto a Heréndira. Ella trataba de mantener la calma, pero sus ojos no dejaban de recorrer las sombras que se movían en las paredes. «No me gusta este lugar», susurró. «Tranquila, yo estoy aquí», respondió Nacho, aunque en su interior sentía el mismo miedo. El silencio se prolongó hasta que comenzaron las pesadillas. Uno a uno, los scouts se agitaban en sus sueños. Una chica murmuraba nombres desconocidos, otro gritaba como si alguien lo persiguiera. Heréndira despertó sobresaltada y vio a Nacho levantarse lentamente, con los ojos cerrados, caminando hacia el río. «Nacho», lo llamó, pero él no respondió. El jefe reaccionó rápido, sujetándolo por los hombros. Nacho abrió los ojos de golpe, como si hubiera estado atrapado en otro mundo.
En ese instante, el río se agitó con un oleaje imposible, levantando espuma en un cauce que debería permanecer tranquilo. Los scouts se incorporaron, aterrados. El agua rugía como si quisiera hablarles. Algunos aseguraron escuchar palabras en el murmullo, promesas, advertencias, nombres. Heréndira abrazó a Nacho con fuerza. «El río te quiere a ti», le dijo con voz quebrada. Nacho no respondió. Sentía que algo lo había llamado desde lo profundo, una fuerza que lo reconocía, que lo había elegido. El jefe encendió más linternas y ordenó que nadie se moviera. «El Chonta es antiguo», dijo con voz grave. «No lo provoquen». Pero era demasiado tarde. El río había despertado. Y en la oscuridad del túnel, los caminantes comprendieron que no estaban solos. El Chonta no era solo un lugar, era un ser consciente, y esa noche había decidido observarlos. Capítulo 5. Segunda parte del recorrido. La mañana dentro del Chonta no se parecía a ninguna otra. No había amanecer, solo una penumbra constante que hacía imposible distinguir la hora. El grupo se levantó con rostros cansados, aún perturbados por las pesadillas de la noche anterior. El jefe ordenó continuar el recorrido, aunque su voz ya no sonaba tan segura como al inicio. El túnel se estrechaba y el aire se volvía más frío. Las linternas parpadeaban, como si la oscuridad intentara devorarlas. Los caminantes avanzaban en fila, con pasos inseguros, mientras el murmullo del río se transformaba en un susurro insistente. «¿Lo escuchan?», preguntó uno de los chicos, deteniéndose. «¿Qué cosa?», respondió Heréndira. «El agua. Está hablando». El grupo guardó silencio. Y entonces todos lo oyeron, un murmullo que no era simple corriente, sino palabras arrastradas por el eco. Nadie pudo entenderlas del todo, pero Nacho sintió que repetían su nombre. Más adelante, el túnel se abrió en una cámara amplia. Allí encontraron algo que los dejó helados, un altar oculto. Sobre las piedras había figuras talladas en madera, huesos dispuestos en forma de espiral y restos de velas consumidas. El lugar olía a humedad y a ceniza vieja. «Esto no es obra de exploradores», dijo una de las chicas, con voz temblorosa. El jefe se acercó, examinó los objetos y guardó silencio. Era evidente que alguien había realizado rituales allí, y no hacía mucho tiempo. De pronto, uno de los chicos desapareció. El grupo lo buscó desesperado, llamando su nombre entre los ecos. Minutos después, regresó por sí mismo, con la mirada perdida. «El río me habló», dijo con voz apagada. «Me mostró cosas. Me dijo que no debía salir». Los caminantes retrocedieron, horrorizados. El jefe intentó sacudirlo, pero el chico parecía ausente, como si parte de él hubiera quedado atrapada en el agua. Nacho se adelantó, colocándose frente al altar. Sintió un peso invisible sobre sus hombros, una presión que intentaba doblegarlo. Pero resistió. Su fuerza no era solo física. Había algo en él que lo protegía, una resistencia que el río no podía quebrar. Heréndira lo miraba con lágrimas en los ojos. «Eres diferente, Nacho. El Chonta te quiere, pero no puede contigo». El murmullo del río se intensificó, como un coro de voces furiosas. Las linternas parpadearon con violencia, y por un instante todos vieron figuras encapuchadas rodeando el altar. Cuando la luz volvió, las sombras habían desaparecido, pero el miedo permanecía. El jefe ordenó avanzar sin mirar atrás. El grupo obedeció, aunque cada paso los hundía más en la oscuridad. El río los seguía, susurrando, prometiendo, exigiendo. Y Nacho comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 6. La salida del Chonta. El túnel comenzó a abrirse hacia un pasaje más amplio, y el grupo sintió que la salida estaba cerca. Sin embargo, el aire se volvió más pesado, como si el Chonta no quisiera dejarlos ir. Las linternas parpadeaban, y cada sombra parecía moverse con vida propia. El jefe del grupo levantó la voz. «Rápido. No se detengan, debemos salir antes de que oscurezca más». Los caminantes aceleraron el paso, pero el camino ya no era el mismo que habían recorrido al entrar. Las paredes parecían cambiar de forma, cerrándose y abriéndose como un laberinto vivo. El río rugía con fuerza, golpeando las piedras con un oleaje imposible. De pronto, Heréndira tropezó y cayó cerca del agua.
Una sombra emergió del cauce, alargándose como un brazo líquido que intentaba arrastrarla hacia la corriente. Ella gritó, y Nacho reaccionó sin pensar. «¡Suéltala!», rugió, lanzándose sobre la sombra. El agua se agitó con violencia, y la figura oscura se retorció, intentando envolverlos a ambos. Nacho sintió un frío helado recorrerle el cuerpo, como si miles de voces lo atravesaran. Pero apretó los dientes y resistió. Con una fuerza que sorprendió a todos, logró arrancar a Heréndira de las garras del río. El jefe y los demás scouts corrieron a ayudar, tirando de ellos hacia la orilla. La sombra se desvaneció, pero dejó una marca en el brazo de Nacho, una cicatriz luminosa, como un símbolo grabado en su piel. «El río te eligió», susurró uno de los chicos, horrorizado. Nacho miró la cicatriz, aún ardiendo, y comprendió que el Chonta había intentado reclamarlo. El grupo siguió avanzando, con el río rugiendo detrás de ellos. Cada paso era una batalla contra la oscuridad, pero finalmente, tras un pasaje estrecho, vieron la luz de la salida. El aire fresco del bosque los recibió como un alivio, aunque ninguno se atrevió a celebrar. El jefe se detuvo en la entrada, mirando hacia atrás. «No hablen de lo que ocurrió aquí», dijo con voz grave. «El Chonta no debe ser provocado otra vez». Los caminantes asintieron en silencio. Nacho, aún con el brazo marcado, sostuvo la mano de Heréndira. Ella lo miró con gratitud y miedo. Sabían que habían sobrevivido, pero también que el río no los olvidaría. El murmullo del agua resonó una última vez, como una despedida. Y en ese instante, todos comprendieron que el Chonta no era solo un lugar. Era un ser vivo, antiguo y hambriento, que había decidido dejarlos ir, por ahora. Capítulo 7. El regreso a casa. El aire del bosque los envolvió con un alivio que parecía casi irreal. Después de horas atrapados en la oscuridad del Chonta, la luz natural era un bálsamo. Sin embargo, ninguno de los caminantes se atrevió a sonreír. El silencio del grupo era absoluto, como si todos compartieran un mismo secreto que no debía ser pronunciado. El jefe del grupo caminaba al frente, con el rostro endurecido. Sus palabras resonaban en la mente de los jóvenes. «No hablen de lo que ocurrió aquí». Era una orden, pero también una súplica. Nacho avanzaba junto a Heréndira, sosteniendo su mano con fuerza. La cicatriz en su brazo ardía bajo la luz del sol, brillando tenuemente como si aún estuviera viva. Cada paso le recordaba que el río lo había marcado, que lo había elegido. «¿Crees que ya terminó?», preguntó Heréndira en voz baja. Nacho la miró, sin saber qué responder. El bosque parecía tranquilo, pero en su interior sentía que el Chonta lo seguía, invisible, como una sombra adherida a sus almas. Los caminantes iniciaron el viaje de regreso a Coyoacán. El trayecto fue silencioso, interrumpido solo por el crujir de las ramas y el sonido de las mochilas. Algunos intentaban convencerse de que todo había sido una ilusión, un juego de la mente en la oscuridad. Pero cada uno llevaba consigo un recuerdo imposible de borrar: las voces, las sombras, el río rugiendo como un ser consciente. Al llegar al pueblo, los padres y familiares los recibieron con alegría, sin sospechar nada. Los jóvenes sonrieron débilmente, ocultando la verdad. Nadie habló de las pesadillas compartidas, ni del altar oculto, ni de la sombra que intentó arrastrar a Heréndira. Esa noche, Nacho se recostó en su cama, exhausto. Cerró los ojos, buscando descanso. Pero el silencio de su cuarto fue interrumpido por un murmullo. Al principio pensó que era el viento, pero pronto reconoció el sonido: el río, susurrando su nombre. Abrió la mochila y, entre las cuerdas y linternas, encontró una piedra húmeda, cubierta de los mismos símbolos que Heréndira había visto en la entrada del Chonta. No recordaba haberla guardado. La cicatriz en su brazo brilló con intensidad, y el murmullo se transformó en una voz clara. «No has salido, Nacho. El Chonta está contigo». El scout regordete, más fuerte de lo que parecía, comprendió que el viaje no había terminado. El río subterráneo lo había marcado para siempre, y aunque había dejado atrás sus cavernas, el verdadero regreso apenas comenzaba. Capítulo 8. Epílogo: El eco del Chonta. El regreso a la rutina fue más difícil de lo que los caminantes imaginaron. En apariencia, todo había vuelto a la normalidad: las reuniones del Grupo 53 en Coyoacán, las charlas sobre próximos campamentos,
las risas compartidas. Pero bajo esa superficie, cada uno llevaba consigo una sombra. Nacho, en particular, no podía ignorar la cicatriz en su brazo. Aunque intentaba cubrirla con la manga del uniforme, la marca brillaba en la oscuridad, como si respirara. A veces, en medio de las reuniones, sentía un murmullo en sus oídos, el mismo que había escuchado en el río. Heréndira lo observaba con preocupación. Sabía que Nacho estaba cambiando, más callado, más atento a los silencios, como si escuchara cosas que los demás no podían percibir. El Chonta no terminó contigo, le dijo una noche, mientras caminaban por las calles tranquilas de Coyoacán. Nacho no respondió. Solo apretó su mano, consciente de que ella tenía razón. Los demás scouts también sufrían. Algunos despertaban con pesadillas, otros evitaban hablar del viaje. El chico que había desaparecido unos minutos dentro del túnel ahora tenía la mirada perdida, como si parte de él aún estuviera atrapada en el río. El jefe del grupo mantenía su promesa, nunca mencionaba lo ocurrido. Pero en sus ojos había un peso, un secreto que lo atormentaba. Una tarde, Nacho abrió su mochila y encontró algo extraño, la piedra marcada con símbolos que había aparecido al regresar del Chonta. Esta vez, los círculos tallados brillaban débilmente, como si estuvieran vivos. Al tocarla, escuchó una voz clara. El viaje apenas comienza. El scout regordete, más fuerte de lo que parecía, comprendió que el río no los había dejado escapar. El Chonta había extendido su influencia más allá de sus cavernas, y ahora lo acompañaba en cada paso, en cada respiración. El eco del río subterráneo resonaba en su mente, prometiendo que volvería a llamarlo. Y Nacho sabía que, tarde o temprano, tendría que regresar.